Espíritu aquí en este lugar, será tan fuerte que en sus manos nos envolverás y nos bautizarás. El mundo cantará, el cielo verá. Cadenas se romperán, su espíritu aquí está. Espíritu, Espíritu, trae tu presencia.
actividad. Su poder llenaba con vida cada palabra. Con su esencia iba marcando la tierra. Y como ella creó dependencia a Él en mí. Traduce mi silencio en adoración al Padre. La ausencia de mi presencia revela su persona. Fue el encargado de producir el milagro en el siervo del centurión. Cuando solo Jesús envió la palabra, multiplicó aquellos panes y peces. Cuando Jesús dio gracias, despertó a Lázaro después de 4 días de muerto. Cuando solo Jesús dio gracias, Él estuvo ahí. Sí, Él estuvo ahí para crear el universo, para inspirar al detalle cada letra de la Biblia. Él estuvo ahí para darle aliento al Salvador de mi vida. Él estuvo ahí para llenar aquel aposento y sembrar la semilla del Evangelio. Él es la fuerza de mi debilidad. Él es la paz en mi tormenta. Él es aquella persona que puede levantarme cuando estoy caído. Él es la columna en mi desierto. Él es el fuego en mi infierno. Él es, sí, Él es. Como fuego, como aliento, reconocido como paloma. Y aún allí se ha gozado mi alma. Porque no me ha dejado solo. Ha demostrado que su compromiso conmigo es el hacer que cada día de mi vida pueda verlo como mi consolador. Si Él estuvo allí con Jesús, si Él caminó cada paso con los discípulos, que lo hará hoy en ti, que lo hará hoy en este lugar, que no es capaz de hacer en cada vida. Cuando conocieron que en la debilidad tuya, Él fue tu fuerza, en la caída tuya, Él fue la mano. Hoy Él se está revelando porque va a mostrar en vuestra vida el más grande y majestuoso. Amén, bendiciones. Qué bueno es estar con ustedes, jóvenes, este día martes, continuando con la serie que venimos y nos está siendo ministrada a lo largo de este mes de marzo, el proceso de la unción. Qué bueno es que hay un discernimiento en el Espíritu, que hay corazones abocándose a ese proceso, a esa disposición al Espíritu Santo, algo que debe estar siempre en nosotros. Pero qué bueno que esta serie a muchos los está guiando a poner su cabeza bajo la mano del Señor, a poner su corazón en disposición a la palabra, no solamente a la enseñanza, sino también a la obediencia, poniendo en el balance de la vida como una de las prioridades despojarse y quitarse de aquello que se vuelve un estorbo
al crecimiento, al avance, al desarrollo. Qué bueno es que están entendiendo que la función y en el llamado de la fe que han tenido es para causar un efecto, no solamente en sus vidas personales, sino en el círculo más cercano que tengan, y a la vez eso se vuelva como un acto dominó, como le dice, un efecto dominó que empieza a repercutir en los diferentes ámbitos por las personas que empiezan a ser afectadas, como cuando empieza un gran incendio, esa propagación hacia los lugares más lejanos es por empezar en un lugar pequeño, empezar en un pequeño círculo, pero que por empezar se vuelve una propagación. Y no estoy hablando de un incendio destructivo, sino de un incendio del Espíritu. Cuando estamos y entendemos la importancia de estar en el lugar a solas, en el lugar secreto con el Señor, de una relación cara a cara, de corazón a corazón, sin ocultar, sin fingir, sin esconder, sino que abriendo el corazón, confesando, arrepintiéndonos, aprendiendo, sacando cosas que no nos tienen por qué acompañar, amando más a Cristo que a la cultura, amando más a Cristo que a otras cosas que estorban la relación con el Señor, estando en ese lugar secreto, a solas, donde en apariencia a los ojos naturales está solo, pero ese pequeño lugar, ese lugar a solas con el Señor, es como ese fuego que comienza en un lugar solitario, como una pequeña llama, pero es inevitable que cuando se enciende se propague. Es inevitable que cuando se enciende se empiece a expandir. Es inevitable, es una onda expansiva. Es una flama que no detendrá su intensidad y su aumento. Pero todo empieza, todo permanece y todo te lleva a la consumación, estando en el mismo lugar, estando a solas con el Señor y compartiendo con tus hermanos de la fe en la congregación donde Dios te puso para seguir avivando ese fuego en respeto y amor al Señor Jesús y a tus padres espirituales y a aquellas personas que ejercen una enseñanza sobre tu vida, compartiendo con hermanos de la fe, gente de la fe. No gente que congrega, sino gente de la fe, porque hay muchos que se congregan, pero no son de la fe, sino con lo de la fe. Vos me entendés, aquellos que tienen testimonio de la fe. Y eso mantiene, nos aviva la llama, nos hace poder propagarnos, expandir esa vida espiritual. Y hoy quiero que continuando la serie del proceso de la unción, quiero que prestemos atención sobre una importante participación en ese proceso, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es totalmente una participación importante en este proceso. Vieron que en el día domingo, en la administración, el Señor me hizo hablar sobre la cobertura de la palabra, me hizo ministrar que la palabra que Él habló sobre cada uno de nosotros, por su misericordia no la ha quitado, sino que la ha dejado para que se cumpla en nosotros lo que Él dijo, y nos guiaba el Señor a rendirnos a la palabra y no pelear más con ella. Yo quedé muy impactado con esa palabra porque no estaba en mi mente, no estaba ni siquiera en el bosquejo que el Señor me había dado para enseñar. Fue una administración a lo que los ministros entendemos como una palabra rema, una palabra del momento, una palabra que viene a quebrar un estado natural de la gente y les abre una apertura espiritual. Fue una palabra rema, la cobertura de la palabra. Y la palabra cobertura en este caso, comparándolo con el aceite, como te recordás que al principio de la serie hablamos, el aceite de la santa unción que representaba a la unción del Espíritu Santo. Bueno, hasta el día de hoy, al aceite, para mantenerlo fresco, además de renovarlo cada tiempo agregándole una medida nueva, hasta que venga la nueva medida, cada vez que se usa al aceite hay que ponerle una cobertura, una tapa. Porque si vos dejás el aceite expuesto sin tapa,
ese aceite queda expuesto a que bacterias, diferentes elementos en el aire se empiezan a mezclar y lo empiezan a echar a perder rápidamente. Entonces, por más que vos tengas un cuidado de agregarle medidas nuevas, por no tener cobertura, ese aceite tiene la tendencia a echarse a perder y además de recibir mezclas que no tienen por qué tener. Entonces la cobertura, la tapa, hace una importante participación en la conservación de la frescura del aceite. Y en este caso la cobertura, vamos a hablar de la palabra. Cuando la palabra viene sobre mí, me cubre, ayudándome a que el aceite se mantenga en su estado original, fresco, útil, servible y además no sea alterado por cosas que no tienen por qué estar con él. La cobertura también representa a aquella acción de la paternidad, aquellos consejos, aquellas charlas íntimas, aquellas conversaciones, aquellas correcciones. Todo eso que viene desde un padre espiritual o que viene de algún ministro a cargo de tu vida espiritual es una cobertura. Viene a cuidar sobre tu vida lo que se te confió. Cuando puedas verlo de esa manera, será el día que también te podrás rendir a la cobertura de la palabra. Porque la cobertura de la palabra funciona también con aquellos que velan por tu alma o velan por tu vida. Así lo define las Sagradas Escrituras cuando dicen que los pastores, haciendo una referencia a aquellos que tienen cargo una responsabilidad sobre tu vida espiritual, dice que velan por tu alma y dicen que aconseja a los creyentes que tengan un buen trato con sus pastores, que no lo hagan, no los hagan terminar en un estado conflictivo de relación, para que ellos puedan hacer su trabajo en paz, con dedicación, con amor y no esa relación conflictiva. Porque dice la Escritura, porque será perjudicial para ustedes. Ellos son los que velan por sus almas. La palabra velar viene de la acción de vigilar. Vigilar, aunque bueno, como estamos en Argentina, permítame hacer esta acotación. En el lunfardo argentino hay una palabra que decimos vigilante, en un tono despectivo, como decir, vos sos un vigilante, como decir, vos me andás diciendo las cosas que hago, ¿vieron? Seguramente todos nosotros usamos la expresión vigilante, quizás no muy a menudo, pero algún que otro momento hemos dicho, qué vigilante que sos. A alguien, viste, que nos dice, che, te vi hacer esto, no lo hagas, cambia esa forma, y uno dice, qué vigilante que sos, como diciendo, no me dejas hacer lo que quiero. Y bueno, más allá de ese lunfardo argentino, la palabra velar por las almas, vigilar las almas, es justamente tener un trabajo de inspección y de dar una palabra por esa inspección. Por eso el trabajo pastoral tiene y te involucra a tener que hablar a la gente por lo que ves en ellos. Es una inspección que uno hace en la persona. Y no es algo que cada vez que veo algo inmediatamente, vení. No, uno deja, porque a veces uno puede interpretar que a veces hay cosas que son por una sola vez, porque ese día fue malo, ese día y tuvieron una mala actitud, pero fue algo de un día o de un momento. Pero después empezás a ver si hay cosas que tienen que ver por un día, por un mal momento, o tienen que ver ya con un carácter, un comportamiento. Y es ahí donde entra la inspección espiritual, es ahí donde uno llama y dice, vení que quiero hablar con vos. Y ahí donde uno ejerce el velar por las almas. El consejo, la corrección, la palabra, la disciplina es una cobertura a tu propósito. Si no se hace eso, estás expuesto y seguramente se echa a perder lo que te fue confiado. Saben que seguramente lo habrán notado, quizás en muchas películas, si sos de ver películas cristianas en la Semana Santa, seguramente ves los judíos en el tiempo de Jesús que usaban como una gorrita sobre la cabeza, que llaman kipá, y saben que esa kipá tiene un simbolismo para ellos que tiene que ver
como si la mano de Dios fuera sobre sus cabezas, como una cobertura. Usan esa kipá como una cobertura, como un señalamiento de cobertura del Señor. Es más, cuando vas a Israel y querés ir al famoso muro de los lamentos, donde la gente va y ora y ponen sus peticiones, aunque sea turístico o aunque sea solamente coloquial que vas a visitarlo, pero más allá de tu intención de acercarte al muro, te hacen poner, por más que sea judío o no, la kipá. Una kipá que ellos te dan para acercarte, como diciendo, te vas a acercar al muro de los lamentos, pero tenés que acercarte bajo la cobertura. Es como decir, por ahí no vivís de una manera correcta delante de los ojos de Dios, pero para esto tenés que ponerte su cobertura. Entonces, es muy importante la cobertura de la palabra y la cobertura de aquellos que Dios pone en tu vida y en la mía para ejercer un cuidado de nuestras almas y de nuestra vida espiritual. Yo te vuelvo a decir, aún la persona más admirada por tu corazón en la fe o en el ministerio, posiblemente los que tienen llamado al ministerio de la adoración, de la alabanza, quizás admirarán ciertas personas en ese mismo ministerio. Otros que son llamados al ministerio de la palabra admirarán ciertos predicadores. Otros que son llamados a ser sembradores y columnas financieras del reino de Dios, admirarán a ciertos empresarios cristianos o cierta gente que cuentan sus testimonios de siembras. Y tenemos siempre una admiración. Lo preferible es que el primero que admiremos sea Cristo. Y después de Cristo sean las personas que están con nosotros, nuestros padres espirituales y aquellos que ejercen un cuidado espiritual. Sería bueno que sean así ese orden, ¿no? Pero seguramente esa gente, aunque la ves tan excelente, tan dedicadas, es porque hay una cobertura sobre ellos que los hace mantenerse útiles. En Israel, es más, hay un mandamiento que Dios da en los primeros 5 libros del Pentateuco, donde Dios se interesaba tanto en la protección de las cosas, que aún mandó que tengan las vasijas cubiertas. O sea, lo que había en las vasijas debían ponerse una cobertura para que no se eche a perder. Es más, dice que si la vasija, una vez que se le ponía algo adentro, se le daba utilidad, poner un líquido, poner un aceite, poner algún vino, poner agua, al darle utilidad a la vasija, que es poniéndole algo adentro, había que ponerle una cobertura para preservar. Si no había cobertura, se mandaba que se eche lo que estaba adentro y que se rompa la vasija. O sea, si Dios se fijó en eso, es porque es importante. Entonces, esa representación para nosotros es importante. Recuerda que cuando Dios manda al profeta Jeremías a que descienda a la casa del alfarero, no es casualidad que Jeremías llega justo en el momento en que, al mirar al alfarero trabajar en la rueda, justo ve el momento donde la vasija que estaba haciendo el alfarero se le rompe en las manos y que empieza a hacerla de nuevo. Cuando ve eso es cuando el Espíritu de Dios le habla y le dice: no podré hacer así como el alfarero con el barro, con ustedes, casa de Israel, como diciendo, necesito romper en ustedes un modelo porque no tienen cobertura y empezar a hacerlo de nuevo. Todo modelo que tengamos, o carácter, comportamiento, cultura que tengamos, que provienen de algo sin la cobertura espiritual, te anticipo por la palabra revelada que será quebrado. Ya te lo anticipo. Lo que tenés hoy, pero que su procedencia viene de algo que no tiene cobertura espiritual, eso será quebrado en tu vida. Será quebrado para que se haga en tu vida lo que provenga de la cobertura espiritual. Señor Dios mío, esta es una palabra revelada, esta es una palabra rema, es una palabra que está marcando el corazón del que me está escuchando.
Será roto en tu vida lo que vino de una procedencia sin cobertura espiritual, porque no sirve. Si vos estás en el proceso de la unción, estás en el proceso de caminar en la fe, estás en el desarrollo como hijo de Dios, lo que vino a tu vida, lo que aprendiste, lo que te fue heredado y tiene una procedencia sin cobertura espiritual, será quebrado. Y en esto no hay negociación. Será quebrado y punto. Para que en tu vida recibas lo que viene de la cobertura espiritual, de la cobertura de la palabra y de tus padres espirituales y de los mentores espirituales que velamos por tu alma. Entonces, es entonces donde recibirás el consejo con buen corazón. Puedo sentir un fluir sobre esto. Siento un fluir sobre esto. Eso es una profecía que está determinando tu vida. Está siendo anticipado para que no seas tomado por sorpresa. Tu corazón no interpretaba correctamente el consejo de la palabra, la directiva de la palabra, la corrección de la palabra, la disciplina de la palabra, el discipulado de la palabra, porque en esas áreas tenías dentro tuyo conceptos y costumbres que proceden de personas y proceden de palabras sin cobertura espiritual, y por eso ejercías un cierto grado de rebelión al consejo. Pero serás quebrado en esas áreas, será quebrantada esas cosas en tu área, para que entonces haya lugar para lo que proviene de la cobertura espiritual. Y es entonces donde tendrás efecto por la palabra. Esto va a determinar tu vida, lo va a determinar. Vas a ver, vas a ser consciente de cosas que antes no mirabas, que no oías de parte del Espíritu. Vas a ser consciente. Pero necesitas ser quebrado en áreas que provienen de la ausencia de la cobertura. Son cosas que vienen sin cobertura espiritual. Pero ahora serás quebrado para que recibas lo que proviene de la cobertura de la palabra. La palabra será tu cobertura a través de padre de fe, a través de mentores y sobre todo del Señor Jesucristo. Cuando hablamos de ser capacitados, cuando hablamos de ser entrenados y discipulados en la unción, encontramos que hay un propósito para eso. Y el por qué justamente es la pregunta que da sentido a esta preparación. El por qué es lo que nos hace ver que hay un propósito para la preparación. Y para responder a esta pregunta, para responder al por qué tengo que ser entrenado, para responder al por qué tengo que ser capacitado, para responder al por qué tengo que ser discipulado para este propósito, solamente hay una fuente legal para responder a esta pregunta, y esa fuente legal es la palabra de Dios. La única fuente legal para responder al por qué tengo que ser preparado es la palabra de Dios. La cobertura de la palabra de Dios sobre nuestra vida es la causa. Y me encantaría que estés escribiendo, tomando nota de lo más importante para que no te lo olvides. La cobertura de la palabra de Dios sobre nuestra vida es la causa por la cual encuentro un sentido para proseguir hacia la meta. La cobertura de la palabra me da y me provee una causa, un motivo, una razón por la cual seguir hacia adelante. Lo impactante de esta verdad es que la palabra no está limitada al tiempo, sino que está conmigo hasta que se cumpla su propósito en mí. Eso fue lo que el Señor nos habló el domingo en la administración. No me ha sido quitada su palabra por misericordia del Señor para que cumpla su propósito en mí. Por lo tanto, la palabra no está limitada al tiempo, pero sí hay algo que puede retrasarla. Y lo que lo puede retrasar al cumplimiento, que es para eso que está con nosotros, es si no me rindo a ella por completo.
sino que de alguna manera ponga alguna excusa o alguna justificación, según mi opinión, para no seguir hacia adelante o no continuar con la capacitación, el desarrollo, el discipulado, la enseñanza, lo que está trabajando en mí por el Espíritu Santo. Pasa algo que al no rendirme totalmente, sino de una forma parcial, significa una parte solamente, entonces habrá una parte que se me opondrá o me resistirá a lo que el Espíritu quiere hacer. Y es ahí lo que retrasa la palabra, lo que la retrasa. El libro del profeta Daniel nos cuenta y nos relata una experiencia, bueno, varias experiencias, pero esta es una de ellas, que Daniel escribe, ¿no?, en el libro profético, que él estaba en un momento orando al Señor, tuvo días de oración, de ayuno, y que viene un ángel, baja un ángel a él, Gabriel, y le empieza a dar una revelación, una respuesta, pero el ángel interactúa con Daniel, el profeta, y le dice que él estaba dispuesto a venir desde el primer momento en que Daniel dispuso su corazón y se humilló a su Señor. Daniel hizo dos cosas totalmente relevantes. Dispuso el corazón y se humilló para entender a Dios, para oír a Dios. Eso hizo que el ángel del primer momento en que Daniel hizo eso quiera bajar o venga. Pero dice que los 21 días, que justamente fue lo que tardó en venir a Daniel, el ángel le dice a Daniel que fue resistido por el principado de Grecia, primeramente de Persia, y luego dice que tendría que ir a pelear contra el principado de Grecia. Por ahí, si no sos un gran lector de los libros proféticos del Antiguo Testamento, permitime explicarte. Yo creo que como estamos en la comodidad de casa, tenemos hasta las 11 de la noche para seguir hablando. No sé si está de acuerdo conmigo, escribime amén. Entonces, cuando el ángel Gabriel le dice que de primer momento quería venir, pero fue resistido 21 días, y vino en ayuda a él el arcángel Miguel, conocido como un ángel de guerra, un ángel que Dios lo manda a guerrear a favor de su reino y de su iglesia, vino y lo ayudó, y él se quedó peleando con el principado de Persia. El ángel vino y dijo: ahora tengo que volver, porque Miguel va a pelear contra el principado de Grecia. ¿Por qué es importante eso? Porque después del reinado de los persas, que era el reinado en el tiempo de Daniel, cuando pasa esa experiencia, el próximo imperio que dominaría sobre ese mundo antiguo, e Israel también tendría que estar bajo ese dominio, sería el imperio de Grecia, los griegos. Entonces el ángel ya le estaba anticipando a Daniel que tanto el imperio que presente en ese momento, los persas, su cultura, lo que estaban representando espiritualmente, lo resistían, como también lo harían los griegos. ¿Y por qué resistían los principados? Y acá quiero que tengas un poco de revelación. Los reyes, que hoy más que nada hay presidentes, pero en la antigüedad eran reyes, aquellos que dominaban un reino, un imperio, hoy dominan continentes o naciones. Si no tienen a Cristo en su corazón, ellos representan entonces a los principados de la maldad, representan los intereses del infierno, y por lo tanto en la autoridad que tienen sobre un territorio y sobre gente, transmiten una cultura que representa el infierno. Por lo tanto, cuando hay un profeta que representa el reino porque recibe la palabra de Dios, le resisten para que no fomente una cultura en la gente que los haga representar también el reino. Por eso bien dice la Escritura que el pueblo sin profecía se desenfrena. El pueblo sin dirección profética se desenfrena. ¿Cuál es ese desenfreno? Se dedican a una cultura totalmente carnal y a una cultura totalmente placentera en sí mismos, totalmente desligados y poco interesados en la cultura de Dios.
La cultura de Dios viene a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios por el Espíritu te forma una cultura, un carácter, un comportamiento según Dios. Como la cultura terrenal, carnal, viene cuando el corazón es modelado por la palabra de esos principados. Bueno, entonces el ángel ya le estaba revelando, este rey y su reino nos está resistiendo, lo que ellos representan, están resistiendo a la cultura profética, están resistiendo a lo que la revelación hace en el corazón, porque Daniel fue un profeta de revelación, Daniel fue un profeta de entendimiento sobre los asuntos en los tiempos, Daniel fue una persona sabia, Daniel fue un profeta que se le abrieron los ojos espirituales, un profeta del espíritu, un profeta se le dice visionario. Entonces, al querer resistir a que venga la revelación a Daniel, era privar a que Daniel pueda seguir preparando con una cultura profética a personas, a aprendices que él tenía, que continúen con la tarea de representar los designios y propósitos de Dios. Ustedes saben, por ahí no, pero se los digo, que Daniel, al ser eunuco, él no tuvo hijo natural, o sea, hijo de sangre, pero él tuvo una compañía de aprendices, hijos espirituales, a los que él les transmitió de la sabiduría que Dios le dio y les transmitió de la revelación que Dios le dio. Por lo tanto, ese grupo o ese equipo estaban culturalmente capacitados por la profecía. Por lo tanto, continuó de generación a generación una cultura profética en esos descendientes espirituales. Es algo muy interesante. En el nacimiento de Jesús, cuando aparece la estrella en el cielo y cuando llegan los sabios de Oriente con presentes al niño Jesús nacido, la mala tradición y tradición cultural católica nos puso una imagen tan mediocre de lo que fue ese momento. Nos puso a 3 reyes magos con un cofrecito chiquitito de un poquito de presentes. Y esa imagen totalmente ladrona del verdadero escenario que fue la honra de nuestro Señor Jesucristo cuando nació, a muchos les puso en la mentalidad muy poco interés en lo que es la cultura profética. Pero sacando eso de lado, les digo cuál fue el verdadero escenario. No fueron 3 reyes magos, ni Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, con ningún cofrecito chiquitito de unos pocos chuchería y esa mentalidad mediocre. No fue así. Sino que los que llegaron de Oriente hacia donde Jesús había nacido, guiados por la estrella que apareció en el cielo, la que hoy la gente dice la estrella de Belén, ellos eran los descendientes, aprendices del tiempo del profeta Daniel. Daniel fue uno de los profetas el cual recibió revelación del Mesías. Y él recibió la señal que aparecía en el cielo, sería una estrella. Él, además de transmitir la cultura profética y de sabiduría a esos aprendices, él les confió esa revelación. Una revelación que vemos que fue pasando de generación en generación, manteniendo una cultura profética, una cultura que hacía que por lo menos este grupo de entendidos y aprendices en lo profético se mantuvieran expectantes en la revelación y miraran al cielo, porque sabían que cuando aparezca la señal es porque el Mesías había venido. Y por eso fueron los únicos, aleluya, fueron los únicos que al ver esa estrella tan diferente en el cielo, entendieron qué significaba y se movilizaron hacia Belén de Judea. ¿Por qué? Porque fueron entrenados en una cultura profética. Quien es entrenado en la cultura profética, quien es entrenado por la cobertura de la palabra revelada, quien es entrenado por la vigilancia y la cobertura de padres espirituales y ministros de revelación, son gente que interpretan las señales y saben qué hacer y son movilizados a hacerlo. Nadie más se movió hacia Belén de Judea, solamente aquellos que
que entendieron la señal. Y cuando llegaron, no llegaron 3 reyes magos, llegaron una comitiva de descendientes sabios de Oriente del tiempo de Daniel, con presentes, porque Daniel el profeta les dio una orden a los descendientes para ese momento: acumulen las riquezas, acumulen presentes y tesoros por todas las generaciones hasta que aparezca la señal, y lleven todo lo acumulado hacia ese niño, lleven todo lo acumulado cuando aparezca esa estrella con el Mesías. Y cuando llegó la comitiva, no bajaron 3 cofrecitos chiquititos de un poquito de oro, de mirra o de perfume, bajaron una preparación de ofrenda de generaciones, porque el que es entrenado en la revelación no trae ofrendas a Dios del momento del apuro o para quitarse el momento de pasar al altar, sino que es una persona que prepara los presentes a Dios. Son personas que preparan la honra en siembras al Señor, preparan lo que van a traer al altar, preparan su corazón, preparan las ofrendas, preparan los diezmos, preparan las primicias, preparan su corazón para obedecer, para accionar, para ser capacitado. La gente que es entrenada en la revelación no son tomados por sorpresa, son gente que se están preparando y cuando llega el momento son movilizados. Los únicos que se mueven cuando aparece el momento son los que han sido entrenados en la cultura profética, en la cobertura de la palabra, porque hasta que el momento llegó no estuvieron paspando moscas, estuvieron siendo capacitados y preparados. Sus almas estuvieron siendo veladas, siendo corregidas, instruidas, disciplinadas, discipuladas y capacitadas, y cuando el momento apareció fueron los únicos capaces de moverse. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden decir aleluya conmigo? Dar un grito de aleluya, de celebrar, estar en un ministerio que culturalmente los prepara en lo profético para cuando aparezcan los momentos de hacer algo, los interpreten y se muevan. Por eso el domingo le decía, porque yo sé lo que yo creo y sé lo que va a pasar en Pesaj. Y a partir de Pesaj en Pascua, una nueva transición, una nueva dimensión de Dios en la iglesia. Ya les dije, lo vuelvo a repetir, no podrán hacer nada a la forma tradicional que estaban acostumbrados. Si no transicionan, no podrán hacer nada tradicional. Serán resistidos por el Señor. No lo podrán hacer, ni cantar, ni alabar, ni orar, ni vivir, ni nada. Porque lo que fue tolerado no será tolerado más, lo que fue y lo que se le tuvo paciencia no hay más paciencia. Porque hay una transición que el Señor, ¿cómo es la palabra que usé? Es una transición que el Señor nos obliga, no es la palabra obligar, nos pone en la necesidad, o sea, nos pone en el estado en que debemos transicionar, que no nos queda otra que transicionar. Y ya está pasando, porque cuando uno dispone el corazón a entender a Dios y se humilla delante del Señor, el Señor ya empieza a trabajar, y cuando llega el momento, lo único que hacemos es movernos. Ahora, el que no se prepara, el momento es sorprendido y no saben qué pasó. Dicen, ¿en qué momento cambió todo? ¿En qué momento cambió? ¿En qué momento ya no es como antes? Y se sienten perdidos. Por eso oí la preparación profética, la cultura, la cobertura de la palabra. Oí a los que velan por tu alma. Deja que el Señor quebrante por la palabra. Deja que el Señor quebrante aquellos modelos que vienen de una procedencia que no tienen cobertura espiritual, y recibí los que vienen de la cobertura espiritual. Y serás alguien que cuando llegue el momento, lo único que haga sea moverte al cumplimiento, porque fuiste preparado. Aleluya. Aleluya. Y fue tanta la provisión que recibió José María con el niño Jesús, que cuando el ángel le dio la orden a José que tome a María, a Jesús el niño, y lo que los sabios de Oriente le dieron, fueron a Egipto hasta que no esté más Herodes, el que quería asesinar a los niños.
todo ese tiempo ellos vivieron en Egipto, no con un cofrecito chiquitito de 2 monedas de oro, un poquito de perfume, un poquito de... Por favor, vivieron con todo el sustento, acumulado para ellos, porque Dios sabía que tendría que movilizar a la familia que tenía Jesús a un sustento. Por eso, la gente de revelación es movilizada por el Espíritu a guardar diferentes recursos, porque en el momento en que llegue el tiempo de un acontecimiento importante, esa gente dirá: esto que Dios me hizo guardar es para que yo lo siembre en el ministerio, es para que lo siembre en la casa, es para que lo siembre en la familia pastoral, porque esto es para que hagan lo que nos están diciendo que Dios les dijo que tienen que hacer y moverse. Bendito sea Dios que moviliza gente, que está guardando, que está reservando una porción de recursos, porque Dios le dirá y les revelará: es el momento que lo des al ministerio, porque el Señor revelará un movimiento hacia el cumplimiento. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Cristo. Sharabarabasita rabacanda. Aleluya. Aleluya. Por eso la palabra que nos cubre no está limitada al tiempo, sino que está conmigo hasta cumplir su propósito. Lo único que puede retrasarla es que si yo no me rindo por completo a ella. Hay muchos ejemplos de la cobertura de la palabra de Dios. Muchos ejemplos. Palabra de Dios cubriendo personas y cubriendo territorios. Mirá, un ejemplo rápido. Bueno, hay muchos ejemplos. La gente de fe, las que lograron sus propósitos, fueron gente que la palabra les ejerció una cobertura, una capacitación, entrenamiento, consuelo, paz, sustento, revelación, todo lo que necesitaban. Y sobre los territorios, bueno, la paz, la bendición. En la casa de Obed-Edom, cuando se llevó el arca, esa presencia le produjo que sobre el territorio los arroyos que estaban alrededor de la casa de Obed-Edom empezaban a traer oro, plata y piedras preciosas. En otros territorios, cuando estaba la palabra ejerciendo una cobertura, por ejemplo, hubo un momento en que el profeta Samuel tomó una piedra y le puso nombre, le puso Ebenezer, y la colocó en el campo. Y Ebenezer significa: hasta aquí Dios nos ayudó, o Dios nos ha ayudado. Y puso esa piedra como un límite, diciendo: no podrán pasar los enemigos de esta piedra. Y saben que los filisteos no podían pasar del límite que Samuel puso, porque ellos decían: en Israel hay profeta que hace tronar los cielos, porque cuando ellos intentaban cruzar el límite, los cielos tronaban con relámpagos. Hay territorios que son cubiertos con protección de Dios por causa de la palabra y de ministros hijos de Dios que ejercen una cultura profética. Y dice que cuando Jesús, Mateo 4 relata eso, cuando Jesús empezó el ministerio y empezó a ir de Nazaret hacia Capernaum, Galilea, empezó a recorrer las ciudades, dice que sobre los territorios se cumplió la palabra profética dada por Isaías, que empezó a nombrar a Zabulón, empezó a nombrar a las ciudades marítimas. Dijo: una luz ha resplandecido sobre ustedes en la tierra donde había pecado, donde la gente estaba en oscuridad, luz ha resplandecido sobre ustedes. Una palabra profética trajo cobertura de salvación sobre territorios. Entonces a mí me impacta el caminar bajo la cobertura de la palabra, porque eso determina que Dios está con nosotros. Siempre que nos aliamos con la palabra, su conclusión es cumplimiento. Y este resultado se produce por lo llamado causa y efectos. Seguro alguna vez habrás oído sobre la frase causa y efecto. Cuando tengo presente la causa por la cual estoy siendo discipulado, es entonces donde hay efectos sobre mi vida por la palabra. Cuando tengo presente la causa del propósito, de la preparación, la palabra tiene efectos sobre mí. Y quiero que leamos la escritura donde hay un testimonio de esto. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14 en la nueva versión internacional. Lo voy a leer yo en la NBI.
Dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, el apóstol Pablo hablando a los filipenses. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En estos versículos encontramos lo llamado causa y efecto. La causa, ¿cuál sería? La causa sería esta porción: sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Cuando vos tenés presente que la fe en Cristo se te reveló, se te presentó y tu corazón respondió, si tenés presente que esa es la causa por la cual estás siendo preparado, por lo cual fuiste alcanzado, por la cual fuiste perdonado, por la cual se te dio la herencia de la salvación, por la cual Dios te guió a un lugar específico para congregar y ser parte de la iglesia. Cuando vos tenés presente la causa de la fe, la causa que Cristo te alcanzó, entonces entendés que todo lo que estás haciendo con la cobertura de la palabra es para que alcances aquello por lo cual fuiste alcanzado. Ese aquello que fuiste alcanzado es propósito. Es propósito, es tu función al representar la iglesia en Cristo. Ahora, el efecto cuando tengo presente esa causa de que estoy siendo capacitado, discipulado para hacer, realizar, alcanzar lo que Cristo me llamó a hacer, el efecto entonces es: voy a olvidar lo que queda atrás y a esforzarme por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Cuando entiendo que congregar, ser parte de una familia de fe, tener padres espirituales, tener mentoría espiritual, tener gente que vela por mi alma, que me habla, y mi corazón accede a todo eso, es porque tengo presente la causa. Cristo me alcanzó y yo quiero alcanzar aquello por lo cual Cristo me llamó a la fe. La salvación sé que la alcanzaré si mantengo la fe, pero hay una función en la tierra para representar lo que también quiero alcanzar. Entonces me voy a olvidar a los tiempos pasados. Lo que pasó, pasó, dijo alguien. Hay algo por lo cual continuar. Siempre el que está siendo preparado, el que tiene la cobertura de la palabra, siempre encuentra un motivo por el cual seguir aprendiendo, seguir siendo discipulado, seguir leyendo la palabra, seguir orando, seguir participando de la familia de fe, seguir los vínculos de la fe. Siempre encuentra un motivo y es: porque Cristo me alcanzó, yo quiero también alcanzar lo que Cristo quiere para mí. La Reina Valera dice, usa una palabra rara que es asir, quiero asir, y tiene que ver como que ser vestido. Quiero ser vestido de aquello por lo cual Cristo a mí me vistió. Quiero alcanzar eso por lo cual Cristo a mí me alcanzó. Vestido no, la palabra asido no es vestido, es tomado. Que Dios me tomó, yo quiero tomar aquello por lo cual Cristo me tomó. Entonces hay algo siempre delante de nosotros por lo cual tomar, una medida más de lo que estamos siendo confiados. Por eso da gracias a Dios por lo que pasó. Los testimonios quedarán como obras de lo que Dios hizo, y el que lo cree también le puede pasar. Pero hay algo nuevo, algo fresco que Dios quiere seguir haciendo.
Por eso la vida de fe es tan extraordinaria, porque es un continuo conocer al Señor. Creo que lo más importante. Quiero que ahí levantes tus manos a donde estás. En la semana estaré confirmándoles si es que el martes 30 nos reunimos en el templo para cerrar esta serie. Pero esta serie para mí ha sido tan importante, tan determinante. Y no es que nos olvidamos del propósito de este año, que es enséñanos a menguar, porque si te das cuenta, las series que venimos ministrando desde enero, febrero y marzo, y las que vienen, siempre nos guían a menguar, siempre nos guían a rendirnos más. Entonces estamos en el propósito. Hay una unción. Esa unción se mantendrá fresca por medidas nuevas que vayan entrando en ella, y también por la cobertura de la palabra de Dios a través de padres de fe, de mentores en la fe, de la iglesia donde congrego, y sobre todo por el Espíritu Santo. Quiero que ahí levante las manos. Algunos me escriben que lo que estamos ministrando es una confirmación de lo que Dios les habló en el altar familiar. Qué importante es el altar familiar. Qué importante. Los fuegos espirituales no pueden ser individualistas. Cuando hay familia de fe, debe haber altar familiar. Todos deben participar del fuego para que todos sean determinados por ese fuego espiritual. Oro para que los altares familiares los lunes sea una causa de reunión, de orar, de oír al Espíritu Santo y dejar que eso fluya. Dejar que eso fluya y transforme la casa. Por eso quiero que oremos en esta hora. Gracias al Señor por confirmar a corazón. Eso sirve para motivarlos, para inspirarlos que sigan adelante. Pero en el nombre de Jesús quiero que oremos en esta hora. Quiero que levantemos la voz ahí donde estás y decir: Señor, no quiero resistirme a la cobertura de tu palabra. No quiero resistirme, Señor, a la cobertura de tu mensaje. No quiero resistirme a la evaluación espiritual de aquellos que velan por mi alma, Señor. Aquellos que me llaman a hablar cara a cara y me corrigen, me disciplinan, me disipulan, Señor. Me guían, por tu Espíritu Santo me confían un servicio, una tarea, un llamado, o me hacen parte de una siembra. Señor, eso que la mente carnal lo ve como malo, pero la mente del Espíritu lo ve como algo necesario. Señor, levanta una generación, Espíritu Santo, de jóvenes entendidos, de jóvenes bajo la cultura profética, de jóvenes que se preparan y tú les haces también reservar recursos, Señor, para un momento específico, para cuando llegue la señal, dar todo lo acumulado para que se movilice aquello, Señor, que tú estás revelando. Señor, que haya pasión en la siembra, haya pasión en el dar, haya pasión en el menguar, haya pasión en la transformación, haya pasión en la intimidad, donde el fuego se enciende y se propaga a los círculos más íntimos y más cercanos, Señor, para transformar de una forma notoria los ambientes, las culturas, Señor. Rompe en nosotros toda cultura, todo comportamiento, toda mentalidad que haya venido, Señor, de una procedencia que no tiene cobertura del Espíritu, que no tiene nada que ver con lo que el Espíritu Santo revela o habla. Pero en el nombre de Jesús renunciamos. Espíritu Santo, abre la conciencia para que vean lo que tienen que renunciar, para que vean lo que tienen que dejar, para que vean lo que tienen que arrepentirse y dejar que el Espíritu arranque de su vida, y que entonces reciban aquella cobertura, aquel comportamiento, aquel carácter, aquella mentalidad que proviene de la cobertura del Espíritu Santo, que viene para impulsarnos, que viene para avanzar, que viene para prepararnos, que viene para mostrarnos la señal, y entonces nos movilizaremos. Queremos ser una generación que entiende las señales, que se mueven diciendo: esta es la hora, esta es la hora. Y hemos acumulado aceite, hemos acumulado recursos, hemos acumulado enseñanza, hemos acumulado fuego, hemos acumulado obediencia, hemos acumulado fe. Y en esta hora profética que aparece la señal, entonces nos movemos y entonces depositamos lo que acumulamos y entonces lo sembramos para que el reino avance, para que
que se cumpla lo profetizado, para que se cumpla lo que fue anticipado, para que se cumpla lo que fue predicho por el Espíritu, porque lo que dice el Espíritu, yo estaré ahí moviéndome. Lo que el Espíritu dice, yo estaré ahí accionando. Lo que el Espíritu Santo dice, yo estaré ahí obedeciéndole, porque soy preparado en una cultura profética y espiritual por la palabra revelada. Y todo principado que intente resistirme no quitará mi dedicación, porque oraré el primer día, oraré el segundo día, oraré el tercer día, oraré el cuarto día y oraré los días que sea. Porque mi corazón, la humillación de mi corazón, la disposición de mi corazón a entender, la disposición de mi corazón a creer, la disposición de mi corazón a aprender, la disposición de mi corazón a obedecer, no me será quitada por los días que pasen, sino que mientras los días pasen, habrá un aumento y una permanencia en esa decisión. Y los principados que resisten serán vencidos, y las culturas que resisten serán vencidas, y las intenciones que resisten serán vencidas, porque el fuego arderá, el fuego continuará adorando, intercediendo, proclamando, profetizando. La unción no solamente vendrá sobre mí para sanarme, para curarme, para liberarme, sino que vendrá sobre mí a enseñarme con sabiduría del cielo, con revelación del cielo. Declaro sobre los jóvenes no solamente el poder de la unción que sana, que libera, que profetiza, sino también la sabiduría, la revelación, la enseñanza, la inteligencia que da la unción por el Espíritu Santo. Sean hombres y mujeres que interpreten la escritura por el Espíritu Santo, que se abran sus bocas como profetas sobre sus casas, que tenga una palabra revelada en su espíritu, por causa de la disposición del corazón, por causa de la cultura, de la cobertura de la palabra, rompiendo esquemas, rompiendo comportamientos, rompiendo modelos que provienen de la carne, que provienen de principados y de culturas carnales, pero recibiendo la cultura del Espíritu, recibiendo la enseñanza del Espíritu, recibiendo el comportamiento del Espíritu Santo, moviéndose por el Espíritu Santo y por la palabra, por el Espíritu Santo y por la palabra. Oro, Señor, que los que están firmes no caigan, sean afirmados los que están firmes, afírmense más. Los que están en duda sean confirmados en la fe. Los que están en debilidad sean fortalecidos. Sean fortalecidos por el Espíritu. El fuego del altar. El fuego del altar. Una cuota del fuego del altar. Como esa pequeña llama se propaga por el viento. Sopla, Espíritu, el fuego que hay en este lugar, el fuego que hay en mi corazón, el fuego del altar de la intimidad. Sopla, Espíritu Santo, sopla el corazón de los jóvenes. Sopla el corazón de los jóvenes, sopla el corazón de los jóvenes como un fuego que los incentiva, como un fuego de experiencia espiritual, como un fuego que los despierta, como un fuego que los activa. Un fuego que quema, que purifica, que transforma las formas a la manera de Dios. Un fuego que aviva, un fuego que seduce a los huesos, un fuego que despierta el llamado, un fuego que despierta el propósito, un fuego que quema las maldiciones, un fuego que restaura la vida espiritual. Un fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Yeshua. Prekanda rabakata rabasita rabakanda ramandere bekata rabasita rabakanda. No negocies nunca la vida del altar, no negocies nunca la vida del Espíritu Santo, no negocies nunca la enseñanza, no negocies nunca la vida de intimidad, no negocies nunca el congregarte, no negocies nunca la sujeción, no negocies nunca el participar de la familia de la fe, no negocies nunca la cobertura de la palabra, no la negocies nunca, nada se puede comparar a ninguna oferta con esa cobertura, porque esa cobertura proviene del invaluable sacrificio de Jesús, de la admirable resurrección de Cristo y de la impactante promesa de retorno de Cristo y la salvación en el nombre de Jesús. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Que Dios los bendiga, jóvenes. Que Dios te bendiga. Mañana, miércoles 20 horas, reunión general. El jueves, acuérdense que nos encontramos en el templo a una reunión especial. A las 7 de la tarde, en el templo. Acuérdense, este jueves, 7 de la tarde, en el templo, una reunión especial. Todos los hijos tienen que estar. Y el día domingo nos encontramos en la reunión presencial, con un horario a confirmar que posiblemente el jueves sea confirmado. Que Dios los bendiga y nos vemos en las próximas reuniones. Bendiciones.